Bienvenidos y bienvenidas a Entre Líneas. Hoy, como lo prometido es deuda, seguimos con sintaxis y concretamente con las oraciones no personales. Las formas no personales del verbo, como ya sabéis, son tres. Son formas que no admiten conjugación, es decir, no expresan las características propias del verbo, tiempo, modo, número y persona. Estas formas, que también se han conocido tradicionalmente como verboides, son el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo se ha considerado tradicionalmente como una categoría híbrida entre el sustantivo y el verbo, ya que posee propiedades de ambas categorías. Sin embargo, actualmente estas categorías se estudian de manera separada. El infinitivo admite el uso del artículo el, tanto si es nominal como si es verbal. Resultan, por tanto, igualmente correctas las oraciones me inquietaba no saber lo que había sucedido y me inquietaba el no saber lo que había sucedido. ¿Cuáles son los usos, funciones del infinitivo? El infinitivo puede funcionar como sujeto. Cuando decimos, por ejemplo, estudiar es importante, correr fortalece el corazón. Puede funcionar como complemento directo. Quiero dormir un poco más. Prefiero leer antes de cenar. Como atributo. Por ejemplo, lo importante es vivir en paz. Como término de una preposición. Después de comer, me echo una siesta. Para ganar, hay que esforzarse. Y puede funcionar también en perífrasis verbales. Voy a estudiar, tiene que terminar el trabajo. Recordad que las perífrasis, tanto modales como aspectuales, algunas de ellas se construyen con infinitivo. El gerundio sirve para expresar una acción en curso, algo que está pasando mientras hablamos o que se desarrolla al mismo tiempo que otro suceso. Se forma con las terminaciones ando para los verbos en ar y yendo para los verbos en er y en ir. De hablar hablando, de comer comiendo y también tiene la forma compuesta. Esto no lo hemos dicho del infinitivo, pero imagino que todo el mundo lo tiene presente. El infinitivo, y como ya sabéis, termina en ar, en er, en ir. El gerundio funciona también como un adverbio porque añade información al verbo principal sobre cómo, cuándo o en qué circunstancias sucede algo. Se puede comportar, por lo tanto, como un verbo y en este caso rige complementos verbales. Por ejemplo, vimos una gaviota volando cerca del lugar. Puede comportarse como un adverbio. El agua estaba hirviendo. ¿Y cuáles son los usos y funciones del gerundio? Pues puede aparecer también en perífrasis verbales, cuando decimos, por ejemplo, sigue trabajando en la cocina, como un complemento predicativo del sujeto o del complemento directo. Llegamos sudando de la excursión. Puede ser un complemento circunstancial, entró corriendo en la clase y aparece también en construcciones absolutas. En este caso va entre comas y puede tener sujeto. Habiendo acabado la reunión, todos se marcharon. Conociendo sus capacidades, confiamos en ella. El participio, tercera forma no personal, expresa una acción acabada, finalizada. Es la forma que más se parece a un adjetivo, porque concuerda en género y número con el sustantivo. Por ejemplo, cansado, cansada, cansados, cansadas. Los participios regulares terminan en ado, verbos terminados en ar, o en ido en el caso de segunda y tercera conjugación, de amar, amado, de comer, comido. Pero hay muchos verbos que tienen también participios irregulares, esto hay que tenerlo en cuenta y es importante que los conozcas y que incluso a veces los memorices. Por ejemplo, de abrir, abierto, de escribir, escrito, de poner, puesto, de hacer, hecho. ¿Qué usos encontramos en el participio? Puede aparecer en los tiempos compuestos, con el auxiliar haber, cuando decimos, por ejemplo, he terminado el examen. Puede aparecer también en la voz pasiva, la puerta fue cerrada por el portero. Puede funcionar como un adjetivo y en este caso podrá tener la función, cuando es un adjetivo, de o bien de un complemento del nombre, una casa pintada de azul, puede ser un complemento predicativo, la vi dormida, puede ser incluso a veces un circunstancial, con ella callada no pudimos ganar, puede ser un atributo, el niño parecía agotado, y también el participio como el gerundio puede aparecer en construcciones absolutas. Acabado el partido, salimos a cenar. Resueltas las dudas, comenzó la clase.
Como veis, este podcast no lo vamos a hacer demasiado extenso. Es mejor que veamos algunos ejemplos prácticos para que quede más clara la teoría que hemos manifestado. Por ejemplo, fijaos en esta oración. Correr todos los días fortalece el corazón. Aquí tenemos el infinitivo correr. Correr todos los días. Correr y la oración de infinitivo, correr todos los días. En este caso, correr todos los días está funcionando como sujeto. Por lo tanto, el sujeto se marca, ese sujeto de la subordinada, dentro del mismo sería un conjunto vacío, pero correr todos los días, repetimos, sería, por lo tanto, una oración construida con infinitivo que hace la función de sujeto. Oración 2. Tiene que terminar el trabajo. En este caso encuentro un infinitivo, pero aquí estamos ante una perífrasis verbal. No debemos confundirla con una oración no personal. Una perífrasis verbal, tener que más infinitivo, concretamente una modal de obligación. Por lo tanto, se trata de una oración simple. Me arrepentí de dormir tanto. Este infinitivo sí funciona como término de la preposición de dormir tanto y es sintagma preposicional que tenemos aquí, todo, de dormir tanto sería un complemento de régimen verbal. Lo vieron iniciando el incendio. En esta oración tenemos una oración de gerundio, iniciando el incendio, que es un complemento predicativo del complemento directo lo. Oración número 5, la vimos preocupada al final del día. Tenemos aquí un participio, fijaos, la vimos preocupada al final del día es una oración no personal de participio que funciona como un complemento predicativo del complemento directo la. Fijaos que la es un complemento directo y todo, preocupada al final del día sería un predicativo. El sujeto, por supuesto, la principal sería nosotros y en este caso, insisto, estamos ante una oración de participio. Veamos una más. Me gustaría visitar esos países este verano. Estamos ante una oración de infinitivo. Visitar esos países este verano sería una oración no personal de infinitivo que en este caso funciona, por tanto, como sujeto. Esto me gustaría. Aquí terminamos toda la teoría relacionada con este apartado de nivel sintáctico. Como sabéis, en la PAU se os va a pedir también reflexión y razonamiento de todas las cuestiones sintácticas. Por ello, en el próximo podcast que cierra este bloque de sintaxis, vais a ver que nos dedicaremos únicamente, será una sesión práctica, es decir, aplicaremos todo lo visto en los podcasts que habéis ido escuchando para llevarlos a la práctica y pondremos incluso algunos ejemplos que son típicos de lo que os podéis encontrar de cara a la PAU. Como siempre os digo, mucho ánimo, la preparación es la clave del éxito, nos vamos aproximando a final de curso, por tanto es importante un último esfuerzo. Si tenéis alguna duda, también podéis preguntar. Digo esto porque a veces sí me ponéis un me gusta, pero nadie pregunta en el chat y por supuesto podéis preguntar y yo, cuando esté en mi mano, resolveré las dudas. Os espero en el próximo podcast que cierra este nivel sintáctico y ya a posteriori entraremos en el bloque de la modalización. Hasta siempre, mucho ánimo.